A finales del siglo XVIII el mundo se sacude con un gran acontecimiento. Los estados generales son reunidos en Francia y finalmente el tercer estado, el que representa a la población en general, frente al estado de la nobleza y de la iglesia, toma el poder y se adueña de la Asamblea Nacional. El abogado José Fouché, representante de la región de Arras, se presenta a leer un discurso en el cual defiende el decapitamiento de Luis XVI. En el saco llevaba un discurso igualmente encendido, guardado en la bolsa, para tratar de defender la vida del rey. Esa fue la nota característica de José Fouché: la traición, la mentira, la insidia. José Fouché con esto logra posicionarse y representa los intereses de la Asamblea Nacional y la época del terror, liderada por Maximiliano Robespierre, en la región de Lyon. José Fouché mandaba cavar enormes fosas por los propios prisioneros a los cuales fusilaba luego a cañonazos. Esto llegó a ser tan impresionante en París que finalmente Robespierre se puso en contra del que antes había sido incluso su amigo y pretendiente de su hermana. En la Asamblea Nacional se hablaba mucho de la caída de José Fouché, pero gracias a ese talento para la mentira, para generar el temor y para poder ser insidioso, logró que Maximiliano Robespierre fuera condenado a muerte. José Fouché se posiciona en el directorio y mediante engaños logra tener la presidencia de este nuevo órgano de gobierno. Desde ahí percibe que Napoleón Bonaparte será la alternativa para Francia y finalmente, traicionando al directorio, lo lleva al poder. Napoleón Bonaparte lo nombra ministro de policía y como ministro de policía organizó una red de espionaje a lo largo de toda Francia, en donde se decía que el ministro de policía se encargaba primero de lo que le interesaba y luego de lo que no le interesaba. Y es que el ministro de policía, José Fouché, espiaba tanto hacia abajo como hacia arriba. La propia Josefina, esposa de Napoleón, era agente encubierto de este espía nato e intrigador profesional. Cuando percibe que los tiempos cambian, José Fouché favorece la llegada de la nueva monarquía y el ascenso al trono de Luis XVIII, logrando con esto la derrota de Napoleón. José Fouché finalmente cae en desgracia porque cuando iba a ser nombrado ministro de policía por el nuevo rey, aparece un fantasma del pasado, una descendiente de Luis XVI, que le recuerda a la nobleza cómo este personaje había votado la muerte del rey. La vida de José Fouché, así narrada por Stefan Zweig en una magnífica obra llamada Fouché, el genio tenebroso, nos pone de manifiesto tres lecciones que debemos de entender. Del episodio con Robespierre, debemos aprender que los políticos deberán siempre tener presente que el temor contenido puede llegar a convertirse en un instrumento que juegue para hacerles perder incluso la vida. José Fouché intrigó de tal manera que las voces contenidas por el terror que le tenían a Robespierre no lo dejaron hablar y finalmente significaron su condena. Del episodio con Napoleón, también los políticos deberán de aprender que espiar hacia arriba y hacia abajo puede ser una mala idea, sobre todo cuando ese espionaje también se puede volver contra ellos mismos y finalmente ser objeto de esta inquisición. Y del propio José Fouché, los políticos deben de aprender que no deben tener mala memoria, porque el recuerdo, finalmente, que se había conservado en la nobleza de la muerte del rey, le cobró la factura. Político que no entienda esto, político que se decida a actuar como José Fouché, puede ser condenado igualmente al fracaso.